Hola amigo, ¿cómo están? Bueno, por aquí les habla el ingeniero Rafael Valladares de Refrimundo. El día de hoy quiero traerles un video donde logramos hacer capture de unas gráficas que se generaron cuando nosotros estábamos efectuando una medición en la tubería de aspiración de una unidad condensadora para poder determinar cómo estaba el recalentamiento. Y bueno, básicamente eh, logramos encontrar, o más que encontrar, nos percatamos cómo en, haciendo una medición de estas temperaturas podemos nosotros ver cómo se comporta la válvula de expansión y sacar algunas conclusiones al respecto. Recordemos que una variación de la temperatura, de la medición de la temperatura en la tubería de aspiración, puede ser debido a un bajo recalentamiento en el evaporador. Y digamos que esa variación de esa medición de temperatura es producto por las fluctuaciones que se presentan en la válvula de expansión. Nuevamente, por un problema de bajo recalentamiento. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en esta primera gráfica, cuando nosotros empezamos a tomar las capturas del- de, lo- de los datos que estábamos levantando. A ver, básicamente nosotros tenemos un instrumento que nos mide la temperatura, colocamos una sonda en un punto específico y la temperatura que él va detectando en tiempo real nos la grafica en tiempo real y nos genera esta gráfica. Fíjense que nosotros iniciamos el, el levantamiento o la medición a las 10:35 de la mañana y en este momento ya habían pasado apenas 3 minutos. Y fíjense algo, fíjense cómo la temperatura fluctúa de una forma anormal. Voy a adelantar un poco aquí el video para que vean cómo se generan esas fluctuaciones con picos que van desde casi de -2 hasta -7, una variación de 5 grados prolongada. Es decir, no son variaciones cortas, sino van aumentando o se mantienen en el tiempo. Vamos a la siguiente gráfica, que logramos levantar por acá, aquí, esta. Fíjense, aquí el comportamiento continuó. Los picos continuaron hasta que llegó un punto en el que aproximadamente a las 10:40 el equipo apagó por set point y comenzó a bajar la temperatura en la medición de la tubería porque pues ya el equipo no estaba funcionando, había llegado al punto de set point, permaneció un tiempo en 0 grados y luego efectuó el arranque nuevamente justamente aquí en este punto a las 10:46 aproximadamente. Quiero adelantarlo para que vean cómo se vuelve a presentar el mismo esquema, ¿verdad? Fíjense como lo vemos acá. Voy a colocarlo aquí en este punto. Esas fluctuaciones que incluso llegan a bajar a -10.5. Fíjense arriba, está en -9, después cae, vamos a retroceder otro poquito más. Fíjense, estamos marcando -10, -9 grados. En la tubería de aspiración es efectivamente, para la presión que se está manejando, que la voy a mostrar más adelante, es un indicativo de un recalentamiento peligrosamente bajo. Y efectivamente lo está reflejando la gráfica cuando estamos efectuando esa medición de temperatura. Aquí nuevamente en esta otra, fíjense cómo cae la temperatura y vuelve otra vez a subir. Esas fluctuaciones son porque la válvula abre y cierra a través del bulbo que se adosa a la tubería a la salida del evaporador. Entonces
ese bulbo, al accionar la apertura y cierre, hace que me generen esas variaciones tan peligrosas. Y al tener un recalentamiento tan pequeño, pues básicamente lo que me indica es que esa variación me llega incluso casi a la entrada del compresor, cosa que debería mantenerse solamente en el evaporador. Al tener un recalentamiento normal, esas fluctuaciones en las temperaturas se van aplanando a medida que va transcurriendo la tubería y en el transcurso desde el evaporador hasta la entrada del compresor. Vamos a adelantar un poquito. Fíjense cómo cae esa... Aquí comenzó nuevamente, voy a ponerlo aquí en este punto. Fíjense esas fluctuaciones tan marcadas. Vamos a ver este otro video que tenemos por acá. Nuevamente tenemos el mismo comportamiento, ¿no? Fíjense cómo va cayendo. Nosotros quisimos levantar esta data para efectivamente demostrar cómo un recalentamiento bajo hace que el comportamiento de la válvula de expansión fluctúe y me genere estos aumentos y caídas de temperatura prolongados. Vamos a adelantarlo, fíjense. Aquí en este punto, el equipo, fíjense que vengo de una temperatura de aproximadamente -9, -10, ¿sí? Ya el equipo está próximo a llegar al punto de set point y cuando apaga, inmediatamente la temperatura pues comienza a subir porque ya tenemos el compresor apagado. En esta gráfica, aquí vemos efectivamente el tiempo que duró el compresor apagado, ¿verdad? Este pico se debió sencillamente a un falso contacto en los puntos donde estábamos conectando la sonda en el instrumento de medición. No tiene relación. Fíjense que nos vamos a la tabla de presión-temperatura y metemos, de acuerdo a la presión que estamos midiendo, los 40 psi y nos da menos 8.26 grados. Y fíjense la temperatura que estamos registrando, menos 7. Es decir, tenemos prácticamente que un grado de recalentamiento. Ahí la presión empezó a bajar, llegó a 39, fíjense, menos 8.79 grados a esa presión. Y el recalentamiento, fíjense, bajó a menos de un grado. Es decir, un recalentamiento peligrosamente bajo y efectivamente es soportado por esta evidencia en la gráfica de cómo fluctúa esa temperatura producto de la válvula de expansión que hace esa apertura y cierre y se observa marcadamente, ¿no? Aquí la presión siguió variando, unas variaciones relativamente cortas, ¿no? Pero vamos a adelantar aquí un poquito más en este punto. Fíjense, menos 8, muy bajo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, aquí empieza a aparecer algo bien interesante. Cerramos la válvula de expansión. Acuérdense que para aumentar el recalentamiento lo puedo hacer o extrayendo gas o lo puedo hacer cerrando la válvula. Pero ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, aquí volvemos a meter nuevamente la regla de los refrigerantes en 40 psi. Fíjense que ya tenemos un recalentamiento un poco más aceptable, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando les hablaba del recalentamiento de dos formas, extrayendo gas o manipulando la válvula de expansión. ¿Por qué decidimos manipular la válvula de expansión y no extraer gas? Bueno, porque la presión de alta estaba en un valor aceptable, no estaba la presión elevada. La presión de alta es un indicativo a veces que tenemos mucho gas refrigerante
Igualmente el consumo de corriente del compresor estaba en la corriente nominal, o sea que realmente el sistema no era que tuviera exceso de gas, simplemente que estaba pasando mucho gas refrigerante a través de la válvula de expansión. Entonces, fíjense que aquí en este punto el compresor, el equipo apagó. Nosotros aprovechamos para cerrar la válvula y la unidad arranca y bueno, ella progresivamente va bajando hasta que vuelve a apagar nuevamente aquí en este otro punto que tenemos acá. Luego se genera esta curva lenta donde sube nuevamente la presión, la temperatura, porque el equipo ha apagado. Vamos a poner una pausa aquí. Ajá. Y fíjense, cuando hace el arranque nuevamente, obviamente cae abruptamente la temperatura porque tenemos un evaporador con refrigerante, arranca, ese refrigerante llega a bajar la temperatura hasta llegar al compresor, pero el descenso, después que nosotros manipulamos la válvula de expansión y la cerramos, no me hace que no retorne líquido porque ya cerré la válvula de expansión. Entonces estoy regulando aumentando ese recalentamiento para garantizar que no me vaya a retornar líquido al sistema. Así que, bueno, vamos a ver esta última gráfica que tenemos aquí. En este punto, fíjense que aquí arrancó nuevamente, perdón, en este punto donde él arranca cae, pero ya el sistema comienza a aumentar la temperatura porque comienza a estabilizarse, ¿verdad? Y luego con el flujo, digamos, la fluctuación normal de cierre apertura, pues comienza a ocurrir esa variación, pero ya no es un punto tan marcado. Fíjense que ya tenemos un recalentamiento de aproximadamente 13 grados. Si nosotros, voy a adelantar aquí para ver fíjense, por aquí donde yo tengo, donde me meto, aquí en este punto, fíjense, a la presión que estoy registrando en ese momento, que son 30 psi, me da que tengo una temperatura por tablas de menos 13 y fíjense, el valor lo tengo en 0 grados. Es decir, logramos controlar ese recalentamiento, llevarlo a 13, de un valor que estaba casi de 1, lo subimos a 13. Así que fue realmente, dio resultado el cerrar la válvula. Así que bueno, quería mostrarles esta información y espero que les sea de utilidad. Quería mostrarles cómo efectivamente un recalentamiento bajo afecta o incide en una fluctuación, en una válvula de expansión. Y bueno, quería compartir esto con ustedes. Cualquier observación, como siempre, pues estoy atento a sus mensajes. Trato de responderlos todos. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video.